Amigos, es momento de hablar de otra situación que vivirá el país, que ya la viene viviendo desde inicios de año, que es APEC, Perú 2024. Este foro importante que tendrá su momento pico en noviembre cuando sea la reunión de líderes, la presencia confirmada del presidente chino Xi Jinping, el momento de reactivación económica y mucho más, porque no es solo eso, sino es toda una ruta que te lleva hacia APEC. Muchos recordarán, Santiago, que una de las más impresionantes reuniones que se realizó en el Perú de APEC fue cuando George Bush estuvo en Lima y hubo nada menos que un portaaviones en el Callao para proteger la seguridad del presidente norteamericano. Es decir, a ese nivel vamos a estar en noviembre de este año. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. La imagen corresponde a el Foro APEC del año pasado. Cuando hablamos de Asia, hablamos efectivamente de los gigantes, del gigante asiático y de los otros países que dinamizan mucho la economía en el mundo. Ya estuvo Dina Boluarte, mira ahí en la foto, en el video. Es momento de conversar con el alto funcionario del Perú ante APEC, el ministro del Servicio Diplomático, el señor Renato Reyes Tagle, que se conecta con nosotros vía teleconferencia. Señor Reyes Tagle, muy buenas noches. Iniciaría con una pregunta para abrir la cancha y decir, ¿cómo puede cambiarle la vida al peruano de a pie que se reúnan en este Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Porque claro, uno dirá, es una reunión de los que dirigen, de los que mandan. Pero ¿en qué se puede aterrizar los acuerdos que se pueden tomar en APEC? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Santiago y también Juan Carlos, un honor de estar con ustedes y también buenas noches a toda la audiencia. Es una muy buena pregunta. Quisiera empezar poniendo en contexto lo que significa para el Perú ser miembro de la APEC, de este foro que reúne a las 21 economías que en conjunto representan cerca del 40% del PBI mundial. Al año 2023, el 68,5% de las exportaciones del Perú al mundo se han dirigido al área APEC. Este año, como consecuencia de entre otros factores, pero también especialmente por la presidencia del APEC Perú 2024, el 52,4% de los turistas internacionales que han llegado a visitar nuestro país provienen de la región APEC. Y según Migraciones, en el mismo periodo, entre enero y abril del año pasado, en relación al mismo periodo de este año, ha habido un incremento del 50% de más visitantes de la región de APEC al Perú. Por razones digamos, nuestra pertenencia a APEC, también hemos logrado 14 acuerdos de libre comercio con estas economías, con 14 de las otras 20, y también en estos momentos se está negociando y está en la parte casi ya final un acuerdo de libre comercio con Hong Kong, que si Dios permite probablemente se podría suscribir en el marco de la cumbre de líderes de noviembre próximo. Bueno, ministro, estas cifras que nos ha dado nos muestran de manera palpable, concreta, que estos acuerdos, estos foros económicos mueven y además generan ingresos al Perú. Nada menos que 68% ha crecido. En 2023 hemos vendido nosotros a países de la región APEC y 52% de turistas que han llegado al Perú vienen de los países que pertenecen al foro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Esto remarca la importancia que tiene el mismo. ¿Qué vamos a tener en estos meses que nos quedan ya muy poco? Julio, estamos hablando ya de julio, agosto, septiembre, octubre, y ahí en noviembre tendremos, como decía Santiago, este evento central. ¿Cuáles son los hitos importantes que nos conducirán hasta noviembre en el marco de este encuentro que, digamos, remarcar su importancia ya de repente estaría de más, pero viene el presidente de Estados Unidos, el presidente chino, en fin, como decía Santiago, los líderes más importantes del orbe. Cuéntenos un poco sobre esos hitos importantes. Muchas gracias, Juan Carlos, muy buena pregunta. Efectivamente, APEC es la presidencia durante todo el año y se llevan a cabo más de 200 reuniones
de trabajo. La que nos viene es la tercera reunión de altos funcionarios de APEC, que se va a tener lugar entre el 12 y 25 de agosto próximo. Parte de ella se va a llevar a cabo en Trujillo, donde se van a reunir los ministros de Agricultura de las 21 economías. Ahí venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura negociando con las otras 20 economías los principios para prevenir y revertir la pérdida y desperdicio de alimentos en el Asia-Pacífico. Tema importante porque según la FAO, alrededor del 30% de la producción de alimentos en el mundo o se pierde y se desperdicia. En el caso del Perú, según la FAO, un estudio conjunto con el MIDIS y el Ministerio de Agricultura prepandemia, es del orden de más del 40%. Pero también van a ver en este marco, el próximo mes de agosto, vamos a tener también a los ministros de las 21 economías en el área de energía, y ahí estamos ya trabajando junto con el MINEN y las otras 20 economías en la negociación de lineamientos que ayuden a la implementación del hidrógeno de bajas emisiones en el Asia-Pacífico, que es un elemento para generar energías limpias. El tercer segmento de reuniones que vienen en agosto próximo son las reuniones de ministros de salud de las 21 economías, en la que otros temas van a abordar el construir una respuesta integrada en el Asia-Pacífico frente al surgimiento o resurgimiento de brotes de enfermedades, digamos, globales, ¿no? Como ha sido el caso concretamente del COVID-19. También van a congregar en agosto representantes del World Economic Forum de Davos. Vienen también a trabajar temas de comercio y concretamente de pagos, digamos, digitales que ayuden, por ejemplo, a las pymes. También va a venir la multinacional Visa. Vamos a tener un esquema también para el tema del empoderamiento económico de las mujeres, y por supuesto los 21 altos funcionarios de APEC que tenemos reuniones entre el 23 y 25 de agosto próximo. Santiago y Juan Carlos, para entender un poco cómo funciona APEC, APEC está en la cúspide con los líderes, así se les llama, líderes económicos. Luego viene la reunión de los ministros, y en un tercer nivel de decisión están los 21 altos funcionarios, que son los que traen las voces de cada una de la economía. En mi caso soy el alto funcionario del Perú ante APEC, así que habrá una reunión con los otros 20 SONs, y que quienes vamos a hacer las propuestas que luego tendrán, digamos, para ser sometidas a aprobación en noviembre a los líderes. En principio, esas son las reuniones que vienen en agosto. Después, en septiembre, viene una reunión también inédita en el Perú, porque es la primera vez que va a haber una reunión de este nivel. Se van a reunir los 21 ministros de minería del Asia-Pacífico. Es un tema que ya había dejado de estar en la agenda APEC desde el año 2019 y que el Perú lo está trayendo de nuevo este año en su presidencia. La minería es un sector importantísimo. Como para que tengan una idea, el 70% de la producción y el consumo minero en el mundo se realiza en el área APEC. El 75% de las inversiones y del comercio, digamos, minero, se realiza también en el área APEC. Las 21 economías en conjunto, por ejemplo, producimos el 82% del cobre mundial, más del 60% del oro mundial. En fin, es una agenda también importante. Y también en septiembre, ya esto va a ser en Pucallpa, se realizará la reunión ministerial de pequeña y mediana empresa, que tenemos también, hay un esquema con Google. Queremos lanzar una plataforma que beneficie a las pymes del Perú. Esto será en Pucallpa, liderado por supuesto con la presidencia del ministro de la Producción. Y ya luego nos movemos a octubre, que va a ser, allá acá va a tener lugar la reunión de ministros de Finanzas, y finalmente la semana del 10 al 16 de noviembre es la semana propiamente de la cumbre de líderes. Las cartas de invitaciones ya han salido, la señora Presidenta de la República las ha remitido a principios del mes pasado. Así hay una muy buena expectativa, y venimos trabajando también con las embajadas de APEC acreditadas en el Perú. Ha habido, por ejemplo, una reunión de avanzada para visitar el Grupo 8, las instalaciones del aeropuerto de Lima. Claro.
y todas las sedes donde van a tener lugar las reuniones con los líderes. Claro, porque entendemos que ese será el momento también más visto por la comunidad internacional, ¿no? Esta reunión de líderes económicos, de los presidentes, los primeros ministros de cada país, significa una cita casi imperdible, Juan Carlos, porque estamos, y de hecho recuerdo la visita a San Francisco de la presidenta Dina Boluarte el año pasado. Xi Jinping, entiendo, confirmó o estará por confirmar su presencia. En el caso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por la fecha le toca, creo, una semana antes las elecciones. Vamos a ver cómo está eso, pero si hablamos de esas dos potencias, ¿cuál es la expectativa ahí, señor Reyes Tagle? ¿Cuál es la expectativa de tener a los dos presidentes, por lo menos de las potencias que están compitiendo también por tener más peso en nuestro país, ¿no? En nuestra economía? Efectivamente, las expectativas son muy altas, por supuesto, va a depender mucho esto de las agendas de los señores presidentes, pero como usted ya ha adelantado, el presidente de China ya ha confirmado su visita al Perú, y además, no solamente para participar en APEC, sino para realizar una visita de Estado, ¿no? Es nuestro principal socio económico, comercial, China. Y en el caso de Estados Unidos, por supuesto, estamos a la espera, pero también con mucha expectativa, porque tenemos entendido que hay toda la voluntad de que vengan muy altamente representados los Estados Unidos. Estados Unidos acaba de terminar, como bien señalabas, Santiago, la presidencia en diciembre pasado, y culminó justamente con la cumbre de San Francisco en noviembre. Así que las expectativas son buenas. Acabamos de recibir hace muy breve también la confirmación del primer ministro de Singapur, que ya confirmó su presencia. Estamos trabajando también en el marco de la cumbre de líderes. También se va a realizar un número importante de visitas oficiales o de Estado de varios líderes de las economías miembros. Así que, pero además de esto, también quiero comentarles que también de manera conjunta se va a llevar a cabo la cumbre empresarial de APEC, que es en este caso organizada por el sector empresarial de APEC, que en este caso lo coordina COMEX, la Sociedad Peruana de Comercio Exterior, y ahí también habrá la presencia de líderes o presidentes de directorio de empresas grandes del Asia-Pacífico. Solo como referencia, en la última vez que el Perú presidió APEC en 2016, llegó a esta cumbre empresarial de APEC Mark Zuckerberg, ¿no? El presidente de Facebook, que actualmente es Meta. No voy a adelantar el nombre, por eso lo dará el sector privado en su momento, pero digamos van a llegar empresarios más o menos de ese nivel. En el 2016 hubo alrededor de 1.200 empresarios del Asia-Pacífico, se congregaron también, así que esperamos un número similar en noviembre próximo. Así que hay mucha expectativa. Y también de organismos internacionales que van a ser invitados, también algunos grandes organismos internacionales de nivel mundial, a unirse a la cumbre empresarial y a la cumbre de líderes también. Bueno, el Asia ha tenido un despegue fundamental en las últimas décadas en materia tecnológica y educativa. En los años 50, más o menos, el Perú incluso llevaba ventaja en materia económica sobre estos países del Asia. ¿Qué hicieron bien que ahora nos pudieran de repente ayudar? Porque no solamente hablamos del Perú, sino los países de la región, América Latina, todavía no terminan de tener ese empuje tecnológico, educativo. ¿Qué podemos aprender de esas economías asiáticas, de esas, digamos, ese manejo, los tigres asiáticos, como se llamó en su momento, para que nosotros nos podamos ayudar, ¿no? Es decir, claro, pongámonos en sus hombros para de repente también poder crecer un poco más. ¿Qué podemos aprender, señor Renato Reyes? Y muchas buena pregunta. Creo que hay varias lecciones aprendidas y creo que eso hace valioso y relevante, especialmente en este momento, el nuevo siglo, la presencia del Perú en APEC. APEC es, si pudiéramos definirlo en breves palabras, es un laboratorio de buenas prácticas. Bueno, las economías, especialmente del sudeste asiático, lo que hicieron, se dieron cuenta que, como decía Deng Xiaoping, no importa de qué color es el gato con tal que case ratones, no importa qué modelo económico sigamos con tal que sacamos a las personas de la pobreza.
Lo que ellos hicieron es claramente entendieron que la vía de la libertad económica, del libre comercio y de las inversiones es una herramienta importante para reducir la pobreza e insertarse adecuadamente en la economía mundial. Es algo que viene haciendo, por ejemplo, China de manera muy correcta. También ellos apostaron por el tema de invertir en investigación para desarrollar ciencia, innovación, ¿no? Para innovar. Ciencia y tecnología es un factor, por ejemplo, que desarrolló de manera exitosa, muy bien Corea, ¿no? Con el KDI, Korean Development Institute, que desarrollaron toda una planificación de dónde querían llegar en los siguientes 30 o 40 años, y están ahí. Lo que nosotros decíamos a principios de este siglo, el Asia-Pacífico es el futuro. En este momento el Asia-Pacífico no solo es el futuro, es el presente, ¿no? El mayor dinamismo del mundo se realiza en esta área en la que el Perú pertenece, y así que, digamos, y también otra área que ellos han trabajado mucho, el tema de el encadenamiento, valga la redundancia, e insertar nuestras empresas en las cadenas regionales y globales de valor. Eso también ha ayudado muchísimo a impulsar, por ejemplo, las pymes, que es el soporte de APEC. En APEC, el 99% de las empresas en las 21 economías son pymes, ¿no? Entonces, ahí ha habido un empuje importante a las pymes. Eso ha ayudado mucho al crecimiento también en el sudeste asiático. Así que son algunas de las lecciones aprendidas que podría mencionar, pero por supuesto eso tiene como valor fundamental el tema de la insistencia de cómo orientar la educación hacia carreras especialmente de las ciencias, ¿no? Muy bien. Hemos conversado con Renato Reyes Tagle, alto funcionario del Perú ante APEC. Por supuesto, este es un tema que seguirá acompañándonos porque todavía queda mucho para noviembre, el momento central. Muy interesante, ojalá que al país le vaya bien. El país tiene la organización de este importante evento. Muchas gracias, señor Reyes Tagle. Buenas noches. A ustedes, Santiago y Juan Carlos, y también a toda la audiencia. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Renato Reyes, uno de los encargados por parte de la Cancillería de lo que es todo este flujo de APEC, estas reuniones, estos encuentros. Ya se ha confirmado, ha dicho el embajador, la presencia del señor Xi Jinping, la cabeza de una de las potencias más grandes del mundo, es decir, de China,